Le comento de que esta dinámica de transiciones que tengo aquí en la cuenta es más para conocerla y también enfocándonos en su formación, la universidad, prácticas clínicas, servicio social y por último también podemos hablar un poquito sobre su área de enfoque. ¿Qué le parece? Claro, yo encantada, pero por favor háblame de tú, por favor, por favor. Coral, antes de iniciar, ¿puedes hacer una pequeña presentación, tu nombre completo, cuántos años tienes, hace cuánto egresaste de la universidad y de qué universidad tienes? Ok. Bueno, buenas noches a todos, yo soy Coral Ble, yo soy fisioterapeuta, egresada de la Universidad del Valle de México, UVM, Campus Lomas Verdes. Yo egresé en el 2020, iniciando la pandemia. Tengo 28 años y creo que ya cubrí todas las preguntas ahorita. ¿Y actualmente cuál es tu enfoque, Coral? Yo me dedico a rehabilitación pulmonar y oncológica. Okay. Ya hace tiempo que no traigo a un invitado específicamente en el área de pulmonar, porque yo lo considero bastante compleja. Hay peor. Al rato vamos a comentar sobre esta área, algunas técnicas y algunos pacientes, Coral, pero me gustaría iniciar desde la elección de la licenciatura de fisioterapia. ¿Cómo es que llegó a elegir la universidad y también enfocarse en el área de rehabilitación? Híjole, es una historia un poco larga. El resumen muy resumido es que yo no entré originalmente a fisioterapia. Yo quería estudiar primero música, por razones no se logró. Luego yo estaba estudiando filosofía en Zacatlán y tuve yo era paramédico ya de años anteriores, desde la prepa, y yo tuve una alumna de lo de paramédicos que era fisioterapeuta, que estaba estudiando fisioterapia, y ella me contaba de su carrera, de lo que estaba estudiando, lo que estaba aprendiendo, y dije, la verdad está bien padre, suena bien interesante. Yo me estaba quedando como con ganas de algo más estudiando filosofía porque el campo laboral es reducido y por la parte de paramédico nunca dejé de estar en contacto con el área de la salud desde un enfoque súper diferente, pero dije vamos a probar y ella estaba en UVM Lomas Verdes, tu casa estaba en ese entonces en Naucalpan, entonces me quedaba a 5 minutos. Y en la UNAM solo existía en León el programa de fisioterapia, en la Anáhuac apenas lo estaban abriendo, pero me daba flojera ir hasta allá. Entonces fue por comodidad y porque esta misma alumna es la que me acerca a la entonces directora de carrera, que ya no está, y me dan el tour y yo dije, me quedo, ¿dónde firmo? Y así fue como llegué a fisioterapia. Es bastante común escuchar estas historias, Coral, de que literal fisioterapia era su segunda opción o su tercera, ¿no? De varios fisioterapeutas actualmente. Y ahora que comenta que también es paramédico, también es interesante el área porque yo antes de entrar a fisio también estuve en la escuela de Cruz Roja como técnico 2 años y también es bueno ver el paciente, ¿no? Desde cuando se lesiona y ya siendo fisioterapeuta tienes como que una idea de cómo va a ser su rehabilitación, su proceso como tal. Sí, justo, tienes el inicio de la atención que es prehospitalario hasta el final que es la rehabilitación, entonces sí te da un enfoque súper diferente de muchas cosas, muy amplio. También comentas que te interesaba filosofía, ¿no? Sí. Hay un meme, ¿no? Que estudias filosofía, casi es seguro que te quedes como profesor. ¿Sí lo has visto? Sí, lamentablemente sí. O sea, yo también vi la red flag así grandota de vas a acabar dando clases y a ver, a mí me encanta dar clases, me encanta enseñar, pero no era lo que tenía en mente. O sea, yo no me veía para siempre en una prepa dando clases. O sea, la verdad es que es un campo laboral muy difícil en México. Mis respetos para mis compañeros que sí acabaron, para la gente que se dedica a eso, porque también las humanidades son parte fundamental de nuestro día a día, pero es un campo laboral muy difícil en México y yo elegí no pelear esa batalla, la verdad. ¿Y cuántos años tenías cuando iniciaste la licenciatura, Coral? 19, 20. O sea, porque fue casi simultáneo. Llevé filosofía y fisioterapia simultáneo. Entonces yo salí a los 19 de la prepa, entré a filosofía y en segundo o tercer semestre de filosofía entré a fisioterapia. Entonces sí, como 19, 20 años. Va. Ahora que comentamos de tu elección, de cómo fue este proceso, también sé que la universidad es
como otra dinámica, ¿no? Muy diferente a la preparatoria. Siempre me gusta abordar esta etapa de la adaptación de los primeros semestres, donde fisioterapia es bastante teórica, donde vemos anatomía, fisiología. ¿Cómo fueron tus primeros años, Coral? A mí me gustó mucho, o sea, es que yo tenía dos contrastes muy grandes, porque cuando yo llego a fisioterapia, yo no le dije a nadie que tenía la carrera técnica de lo de urgencias, porque era como un choque ahí, pero yo ya tuve maestros muy buenos, la verdad, no voy a decir en donde estudié por otras cuestiones de promoción y así, pero donde yo me formé como paramédico, tuve maestros muy buenos, entonces aprendí mucho en su momento. Cuando yo llego a fisio, el propedéutico, estos primeros semestres, a mí se me pasaron como agua, pero los maestros también, no voy a decir que era discriminación, pero había cierta renuencia porque yo era la niña de área 4, entonces como que no había muchas expectativas de parte de los maestros. Ya luego vieron que como que sí sabía cosas y se enteraron por la vida de que tenía esta otra formación, pero al ser de área 4 como que también la expectativa era diferente. Pero a mí no se me hizo complicado, o sea, me gustaba mucho a la fecha, me gusta mucho el entender cómo funcionan las cosas, todo ese razonamiento clínico que nos lleva a. Entonces yo lo disfruté muchísimo, fue una etapa que me gustó mucho y mi grupo era muy chiquito, éramos muy poquitos alumnos. Entonces también siento que aprovechábamos mucho algunas dinámicas y contacto con los docentes, que la verdad estuvo, pues a mí me gustó mucho. Sí, justo te quería preguntar en esta etapa, ¿no? de inicio en fisioterapia, porque yo también comparto esa experiencia de que cuando yo llegué al área de fisioterapia, donde vimos anatomía, fisiología, se me hizo bastante fácil y digerible, en especial porque pues ya tienes como esta formación previa, ¿no? Ahora que comenta de que en un inicio pues se la pasó un poquito más relajada, también es algo importante, ¿no? De que ya en tercero o cuarto semestre como que cambia la modalidad, ya se enfoca más a agentes físicos, a ejercicio terapéutico, es ahí donde se empieza a meter materias más. Exactamente, es lo que ya me tocó más comparado, ajá. Sí, o sea, igual no fue una etapa difícil, también la disfruté mucho. Sí había cosas que yo a la fecha mantengo que no funcionan y que para mí no tenían sentido cuando me lo enseñaron y luego aprendí a leer un artículo y dije, yo tenía razón, esto no sirve para nada. Pero también yo siento que teniendo bases fuertes en anatomía y fisiología, puedes tener un razonamiento que te lleve a entender cómo funcionan las modalidades terapéuticas, cómo funcionan ciertos tipos de actividad física, al menos qué estás activando. Pero sí, o sea, lo que más me costaba hacer clic era con electroterapia, ultrasonido, láser, todas esas cosas que para mí era como, güey, es que esto no tiene sentido. O sea, ya habrá gente a la fecha que defiende mucho de eso y hay cosas que seguro sí sirven como la electro en ciertos contextos, pero hay cosas que no tienen sustento ni razón de ser y que yo en la carrera batallé mucho con eso. Y si era la morra que era es que, pues esto no... Sí, creo que a todos nos pasa todos pasamos esa etapa, ¿no? Donde empecemos a dudar, a preguntarnos si en verdad funciona lo que nos están enseñando. Pero antes de pasar a ese tema de agentes físicos, de ejercicio, me gustaría también abordar contigo, Coral, sobre tus métodos de estudio. ¿Hacías apuntes, veías videos, estudiabas en grupo? ¿Cómo fue en esos primeros años? Casi no hago apuntes porque tengo una letra muy fea. Entonces ni yo le entiendo a mis apuntes después, entonces para mí es un caso perdido los apuntes. Yo soy mucho más auditiva y eso es algo que tengo claro desde la prepa, entonces para mí el estar escuchando durante la clase y si tengo dudas escuchar un video o en todo caso buscar por mi cuenta artículos e información me funcionaba mucho más. Y algo que a mí a la fecha me ayuda muchísimo era explicarle a mis compañeros o estudiar con mis compañeros como de entendí esto y ver que los demás entendieran. Creo que una forma de demostrar cierto nivel de conocimiento de las cosas es poder explicárselo a alguien más de forma tan digerida que le sea fácil entenderlo. Entonces para mí era explicárselo a mi víctima más cercana, a mi mamá, a mi abuelita, a mis compañeros, o sea, como platicarlo con alguien más. Sí, sin duda, creo que es la mejor forma de aprender, ¿no? Intentar comprenderlo, sintetizarlo y al final explicarlo de manera sencilla, así que ya se te queda bastante bien, porque creo que todos tenemos esa etapa, ¿no? En la universidad donde a veces estudiamos solo para pasar el examen y eso no está tan chido. No, pues no. Dicen esa frase de estudia para la vida, no para el examen, y sí,
O sea, si fuera para el examen, imagínense cuántos años después ya ni te acuerdas, ¿no? Creo que no es la forma. Sí, exacto, sí, exacto. Justo estaba hablando hace unas semanas con colegas sobre el aprendizaje significativo, ¿no? ¿Qué es lo que retienes o se te queda, o qué información se te queda durante todos los 4 o 5 años de universidad? Porque es algo importante, ¿no? Luego viene como que esa crisis del oficio, ¿no? Que sales de la universidad y sientes que no sabes nada. De nada, sí. Va, ahora que comentas que te gusta explicar, no solo a tus compañeros, sino a familiares, también, pues eso, también hay un grado de dificultad, ¿no? Tal vez a tu compañero lo puedes decir de manera más técnica, pero ya una persona civil que no sabe de esta área, pues tienes que ser un poquito más sencillo, ¿no? En tu lenguaje. Sí, completamente. O sea, yo creo que es hasta cierto punto pedagogía y estrategias de enseñanza, porque si nuestra chamba no es solo enseñarle a otros colegas, a estudiantes o demás, sino es que el paciente aprenda, lo entienda, se involucre, o sea, porque parte de las metas de lo que nosotros hacemos como promotores de la salud es justamente esta educación a pacientes y familiares. Entonces, si lo que nosotros hacemos no se queda como algo relevante, importante para el paciente, la verdad es que estamos fallando en una parte muy importante, porque son pacientes que van a estar regresando cíclicamente, que no entienden por qué están haciendo eso y lo van a hacer un ratito, pero si no interiorizan la importancia de la intervención, el sustento de lo que estamos haciendo, o sea, no llegar a leerles el artículo, pero se entienda por qué esto sí y esto no, sí marca un cambio total con los pacientes. Sí, sin duda, ¿no? El claro ejemplo es cuando van a consulta y les dices que tienen que hacer ejercicio y solo se quedan con esa indicación, ¿no? No profundizamos o no le hacemos ver todos los beneficios que tienen. Ahora, Coral, comentando sobre este apartado de la universidad, y hace rato comentábamos sobre esas materias ya enfocadas en fisioterapia, como agentes físicos, ejercicio terapéutico. Desde el inicio tú ya tenías como esa curiosidad de saber qué es lo que funcionaba en verdad en fisio, o te cuestionaste ya en semestres más avanzados sobre las técnicas, aparatos que utilizaban en fisio. No, sí, o sea, sí desde el principio, porque nosotros llevamos modalidades terapéuticas en tercero o cuarto semestre, o sea, no era como tan avanzada la carrera. Y sí había cosas que como que preguntabas de, bueno, ¿y esto cómo funciona? Y la respuesta del maestro, del docente, no era lo suficientemente clara como para que yo le comprara la explicación. Y ya luego indagando más o leyendo por mi cuenta, como que era esa misma repetición muy superficial y yo, pues es que no tiene sentido con lo que vi en estas materias antes, esto no me hace match, que cierta modalidad, no vamos a decir cuál, no sirva, o sea, sirva, no, ¿por qué? O sea, ¿qué mecanismos está desencadenando? O sea, ¿de dónde está saliendo esto? Entonces sí, desde el principio tuve ese problema y esas materias sí era una discusión constante. Igual el que nos enseñaran muchas veces puras técnicas, casi como un comercial del método tal, el técnica tal, el método bla, o sea, era como, ¿por qué? O sea, ¿en qué se basa? ¿Por qué solo esto? ¿Por qué no hay más? O sea, porque si te estás basando en este principio, debería de haber más cosas que sigan el mismo mecanismo y funcionar, ¿no? Entonces sí fue un choque desde que llevamos modalidades, que es la primera materia de esas, hasta que salí de la carrera. Sí, sin duda. Creo que yo también compartí esa idea antes de pasar a prácticas clínicas, porque recuerdo que se hablaba mucho de cuál era la mejor postura para levantar cosas, para hacer actividades, y hasta que una señora nos cuestionó de por qué le decíamos eso, si ella ya lo había hecho por años y nunca se había lesionado, ¿no? Creo que también tenemos como que esos episodios o pacientes que nos dan a conocer o cuestionarnos cierta forma de ¿por qué? Excelente pregunta. ¿Cuál? Justo, o sea, los pacientes que nos preguntan ¿y por qué? Y de repente es como, ay, ¿tienes de razón por qué? Sí, yo también casi no me gustaba el área de agentes físicos y hasta me llevé a un extra, una materia, y decía, pues al final me fui a extra, estudié y nunca lo he estado aplicando como tal a agentes físicos. De hecho sigo sin usarlo tampoco. Va, ahora que comentamos sobre esta área teórica de fisioterapia, pero también algo bonito es que ya la mitad de la licenciatura de la universidad nos llevan a prácticas clínicas, a sedes, a consultorios. ¿Cuáles
¿Cuál fue tu mejor experiencia en prácticas clínicas, Coral? Experiencia en prácticas clínicas. Bueno, ahí hay dos respuestas. Una, yo hice práctica clínica en el mismo lugar que hice mi servicio social. Entonces, pues una de mis mejores experiencias fue encontrar el lugar donde iba a hacer mi servicio social al final. Y la otra fue en... ¿Puedo decir nombres de lugares? Sí, sin problema, siempre comentamos eso. Ya le cambiaron el nombre, pero es el geriátrico de Naucalpan, ahí en San Bartolo. Ahorita es el centro de rehabilitación, o sea, le cambiaron el nombre con el cambio de gestión gubernamental, pero en el entonces geriátrico de Naucalpan fui 2 veces, porque tuve adscritos muy buenos, o bueno, pasantes que eran los que estaban a cargo del área, que me permitieron como crecer y explorar toda esta parte de vamos a basarnos en más cuestiones, vamos a estudiar, vamos a cuestionar, entonces eso me gustó mucho. Y también yo siempre había rotado en instituciones privadas, la mayoría de mis rotaciones fueron privadas. Entonces, el conocer esta parte del sector público y la diferencia de las poblaciones, de los retos que es adaptar una rehabilitación, que el entrenamiento sea realista, que tus objetivos sean realistas, porque en la priva veías que es 3 veces a la semana y 2 horas y el paciente va, ¿no? Porque puede económicamente, culturalmente, o sea, el contexto es muy diferente. Y en estos pacientes en situaciones mucho más vulnerables, en situaciones económicas mucho más limitadas, el entender que no es solo decir, ay, pues haga ejercicio 3 veces a la semana, ajá, pero vivo solo, no puedo estar viniendo, en mi casa no tengo este tipo de materiales, o sea, como salir de esa burbuja, para mí fue un momento muy guachica, de salir de esa parte de, es que obviamente no puede ser tan sencillo, y era un reto padrísimo el empezar a adaptar y el empezar a buscar esa forma en que el paciente pudiera obtener un beneficio de la terapia sin tener que estar viniendo 3 veces a la semana durante 6 semanas, porque el paciente no podía. Sí, sin duda creo que es la mejor experiencia tener como que este tipo de rotación, ¿no? En el ámbito privado y en el ámbito público, porque pues, se nota la gran diferencia. Y también como comentabas, Coral, ¿no? Es responsabilidad del fisioterapeuta, de los profesionales del área de la salud, implementar protocolos, tratamientos o alternativas para que el paciente también tenga una buena rehabilitación. Creo que mucho se comenta sobre la adherencia al tratamiento, ¿no? También es algo importantísimo que se den prácticas y es súper bueno verlos desde el inicio, ¿no? Para que poco a poco vas adquiriendo esa experiencia. Sí, claro, o sea, completamente porque, o sea, el paciente que viene, porque el geriátrico de Naucalpan llegaban pacientes de todo Naucalpan. Para los que no conozcan el Estado de México, Naucalpan es de los municipios más grandes y que yo diga vivo en Naucalpan, para algunos significa que viven a 2 horas de la Ciudad de México y para otros significa que vivimos a 10 minutos. Entonces tenían gente de todas partes del municipio y el decir, puedo venir a terapia una vez al mes porque me hago 1 hora de camino, porque me gasto 50 pesos de pasaje y tengo 100 para la semana, te hace desarrollar estrategias donde el paciente pueda ser adherente, obtener beneficios de la terapia sin limitarse por la cuestión económica, o sea, porque la terapia cuesta más allá de lo que te cuesta la sesión, porque dices, es que es gratis, el traslado cuesta, el tiempo cuesta porque faltó al trabajo o otra cosa que tenía que hacer, si lo trajo la familia, ese familiar no fue a trabajar, o sea, hay todo un conglomerado económico, social, cultural que no estamos viendo y que es nuestro trabajo. Le estaba platicando ayer antier con un colega, con César Vargas, es nuestro trabajo optimizar los resultados de la terapia porque es antiético el tener al paciente permanentemente en terapia sin resultados reales porque es su culpa por no poder venir, ¿no? Pues no, es mi culpa por no saber adaptarme a las condiciones de mi paciente. Sí, justo es algo importante tener todos estos factores que influyen, ¿no? No solo pues, en sí en la lesión que tiene o el tiempo que se va a tardar en rehabilitar el paciente, sino el traslado, economía, redes de apoyo, que es lo que es bastante importante. Justamente. Sí, y justo hace unos días igual también se me ocurrió la idea de intentar hacer como un grupo, una mesa redonda comentar sobre este punto que acaba de explicar bastante bien Lick, sobre cuáles son los factores que influyen para que el paciente no realice ejercicio, ¿no? Y también para muchos es un lujo, no tienen el tiempo, no tienen el espacio, los familiares no apoyan también
hay que tener en cuenta todo esto. Sí, no, incluso que no nos entendieron a nosotros, o sea, sí hay como, todo un contexto enorme de barreras para ese éxito con la terapia. Entonces, sucede que le tocó en Naucalpan, fue más enfocada al área geriátrica, ¿verdad? Por lo que comenta. Pues llegaba de todo, pero era el geriátrico de Naucalpan, pero realmente llegaban de todas edades, eran principalmente lesiones ortopédicas, pero sí, yo siento que fue como de las mejores rotaciones que tuve en ese sentido. Hay otras muy bonitas en el Hospital Centro de Rehabilitación Infantil de los Militares, en Sedena también, o sea, tuve oportunidad de estar en muy buenos lugares, pero sí, el choque de priva a público fue completamente ahí. Sí, sin duda, ¿no? No solo en el número de sesiones, en el número de pacientes, ¿también tuvo esa experiencia de atender a más de un paciente por sesión o era un poquito más enfocado o personalizado las sesiones en esa clínica? Es que fue curioso porque llegamos justo cuando estaban como reaperturando el servicio, entonces vimos cómo se saturó. Empezamos justo de, lo veo y solito, y eventualmente se tuvo que adaptar también a ver más de un paciente, pero intentando cuidar en medida de lo posible lo que estuviera haciendo cada uno, o buscábamos que en los horarios fueran pacientes con actividades similares, o sea, como no generalizar de vamos a hacer todo lo mismo como si fuera clase de Zumba, pero sí el poder brindarle la atención a todos dentro del horario correspondiente sí fue todo un reto, y ahí los adscritos la verdad es que lo manejaron bastante bien. Sí, sin duda, ¿no? También intentar generar como que estrategias, ¿no? Para determinados grupos de pacientes, para que también tengan un beneficio, ¿no? Como comentaba al inicio de su intervención. Algo que también me gusta abordar es sobre cuando estamos como practicantes en una clínica, en un hospital, también influyen mucho los que están a cargo, ¿no? Usted comenta que tuvo pasantes que le ayudaron en cuanto a ese periodo de prácticas. ¿Qué tal fue la comunicación, la interacción? Bien, ahí justo, la verdad es que, o sea, yo entiendo que el sector salud, sobre todo público, se mueve gracias a los estudiantes. Rotantes, pasantes, posgrado, lo que sea, son el eje que hace que esto funcione porque son mano de obra gratis, la verdad. Pero la verdad es que la moneda de cambio tendría que ser educación. O sea, lo mínimo que nosotros tenemos que hacer como licenciados por esos pasantes es enseñarles. Tanto para que hagan bien las cosas donde están, como para que vayan a hacer las cosas bien a otro lugar. Entonces, particularmente en el geriátrico, yo me encontré las 2 veces que fui con buenos adscritos que tenían ganas de hacer las cosas bien, que muchas veces ponen de su bolsa para tener los recursos, que no es lo ideal, pero ni modo que nos quedemos sin hacer nada. Que estaban abiertos al diálogo y era vamos a leer esto y vamos a ver si tu terapia quieres saltar la cuerda por decirte algo, ok, ¿dónde está la evidencia o no hay evidencia? ¿En qué te estás basando? O sea, como que siempre estuvo esta apertura al diálogo y la retroalimentación de ambos lados, ¿no? Entonces eso a mí me encantó y fue algo muy valioso, y también tuve rotaciones horribles donde los adscritos no hacían nada en todo el día, nada más iban, comían, si era de ortopedia lo dejaban conectado 80,000 horas que el paciente hasta se quedaba dormido y tenía 10 años yendo. O sea, me tocaron ambos escenarios, pero yo creo que el cómo vives tus prácticas sí depende mucho de el tipo de personas con las que vas a rotar. Sí, sin duda, más en sedes donde hay bastante gente, bastante personal del área de salud, y no solo con los fisioterapeutas, sino también si te tocó rotar donde ven nutrición, enfermería, médicos a cargos, también te complementan tu formación. Claro, muchísimo. O sea, yo creo que ahí también, y si hay estudiantes que nos ven, darles el consejo de que le pierdan el miedo a preguntar, porque la gran mayoría de la gente estamos dispuestos a compartir ese conocimiento. Entonces, si ustedes van con la nutrióloga y le preguntan, oye, ¿cómo puedo trabajar en equipo contigo? Seguramente lo retroalimente, o los médicos muchas veces, los pasantes de otras áreas de psicología, de medicina, de nutrición, de enfermería, de bla. Yo creo que acercándonos y estableciendo esos canales de comunicación cambia muchísimo. En ese mismo lugar, en el geriátrico, sí había una nutrióloga, no sé si siga trabajando ahí, había 2 nutriólogos, un hombre y una mujer, y eran súper lindos, y nada más era ir a preguntarles de, oye, ¿cómo manejas esto? Y era también la adaptación de la parte nutricional, o sea, sí, o sea, puede uno
aprender tanto lo bueno como lo malo de cualquier lugar, ¿no? O sea, y es solo saber preguntar y pedir, la gente estará en disposición o no, y también aprender qué no queremos hacer, ¿no? O sea, a mí nunca me gustaría, o si fui a ciertos lugares donde yo sí pensaría o pienso, yo nunca quiero ser así. O sea, yo nunca quiero ser así con mis estudiantes, yo nunca quiero ser así con un paciente, yo nunca haría eso, y pues también es válido, ¿no? Sí, sin duda. Es súper buen consejo, ¿no? Lo que comenta, de que tengas esa curiosidad, tengas esa intención de aprender y ante todo preguntar, ¿no? Quitarte el miedo, porque a veces como alumnos tenemos como esa inseguridad de que nos puede decir el fisio, que nos puede decir el profesor, ¿no? Es un súper buen consejo. Ustedes pregunten sin miedo. Lo peor que les pueden decir es que no. Y también algo súper padre que comentas, que desde prácticas clínicas ya tenía como que ese método o esa curiosidad, ¿no? De basarse en artículos científicos, leer lo que en verdad funciona, porque como comentan, ¿no? Hay series donde ya tienen protocolos, que tienen electro, estiramientos, compresa, y eso no está chido. No, pues no, porque justo de dónde lo sacaste o en qué te basaste. También los fisios, como gremio, siento que de repente tenemos ese problema de que queremos una receta de cocina. O sea, queremos que en el artículo científico diga lo que sirvió fue hacer 3 series de 10 repeticiones con 5 kilos o con el 80% de la carga. Pero es que entendiendo lo que está ocurriendo o lo que están comentando en la publicación de se trabajó con esta intensidad de esta forma, nosotros deberíamos ser capaces de dosificarlo, porque esa misma dosificación de tipo, intensidad, duración, bla, 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 todos los que ya sabemos, cambia entre paciente y paciente. Entonces habrá pacientes que sean 3 series, habrá pacientes que sean 4 series, habrá pacientes que sean 2. O sea, sí es adaptarlo al contexto clínico de cada paciente, pero sí he escuchado más de una vez el comentario de es que el artículo no me gusta porque no dice qué hicieron, pero si te lo está diciendo, claro. Trabajaron fuerza, trabajaron resistencia con estas cargas, esta intensidad. ¿Qué más necesitas? Y allí les fue bien, les fue mal y ahí está el grado de calidad de la evidencia que están presentando. Pero eso es algo que yo siento que en la escuela difícilmente nos enseñan, porque en la escuela nos enseñan a dosificar como receta de cocina, de a tantos, sobre todo hablando de las modalidades de tantos hertz para esto, tantos watts para esto, tanto no sé qué para no sé qué, y tantas series y tantas repeticiones, pero pues es mucho más amplio que solo verlo de esa forma. Pero es algo que de entrada, al menos yo en mi formación no tuve. Sí, es bastante curioso, ¿no? Que en la universidad no tengas como estas materias enfocadas en los principios para dosificar ejercicio, ¿no? Como comentó hace rato, frecuencia, intensidad, tipo, ¿no? Porque es algo fundamental que hacemos todos los días. Ahora, ahora que comentas sobre su experiencia en prácticas clínicas, que algunas veces sí tuvo como una buena experiencia, llegamos al año de servicio social. Estuvo ahí en la misma sede, comentó cómo fue pasar de ser practicante a ya estar como que un poquito más enfocado en los pacientes, tener más responsabilidades como pasante. Bueno, yo estuve en otra sede, recordemos que fueron 2 sedes muy buenas, ahorita hablé del geriátrico porque es como más vivencial, pero yo mi servicio social lo hice en el Instituto Nacional de Cancerología, en la Ciudad de México, es donde actualmente trabajo. En ese entonces yo lo hice en el servicio de rehabilitación pulmonar y a ver, no fue horrible, me encantó, yo no lo cambiaría por nada, es de las mejores experiencias de mi vida, pero yo hice mi servicio social en pandemia. Yo empecé mi servicio social en febrero del 2020 y el mundo se acabó en marzo del 2020, en el puente de Benito Juárez, el 20 de marzo. Yo duré un mes de servicio social normal. El resto de mi servicio nunca dejamos de ir, pero fue raro, o sea, fue todo un reto porque había muy pocos adscritos, una de ellas era población de riesgo, entonces se retiró por su seguridad y es completamente válido. Y ya, nos quedamos pasantes que nos íbamos rotando de semanas, algunos no dejamos de ir, yo era parte de las personas que nunca dejaron de ir al hospital, y pues fueron una montaña rusa emocional porque era, ¿y si nos enfermamos? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué hacemos? Porque fue algo que nadie esperaba, que nadie sabía qué hacer, entonces fue el perrito que pasea con su correa en la boca, no sé si han visto el meme, de leer, de aprender, de como, ok, esta pandemia no tiene precedentes, pero hay otros virus respiratorios que se benefician de la rehabilitación post-infección.
como SARS, como MERS, como H1N1, como la neumonía típica, bla, bla, bla. Entonces, basándonos en eso, podemos asumir cuál va a ser el comportamiento en rehabilitación y resulta que tuvimos razón. Porque empezamos a ver no solo a los pacientes de rehabilitación pulmonar de siempre, sino que también absorbimos a los pacientes post-COVID. Era lo que más había, que eran pacientes post-COVID, tanto paciente oncológico como los mismos trabajadores del instituto. Entonces fue echar mano de todo, tanto de la evidencia científica, como del material disponible, como de terapias grupales, porque éramos muy pocas personas y teníamos que ver a 6 o 7 trabajadores en un mismo, si no tiempo, en un mismo día, más los pacientes, más las pruebas. Sí fue un año de muchísimo crecimiento en todo sentido, personal, profesional, académico, o sea, sí fue todo un caos. Pero no me arrepiento de nada. Ahora que comenta que estuvo en pandemia justo en un área de rehabilitación pulmonar, antes de llegar al servicio social, ¿ya tenía al menos una idea de qué es lo que hacía un fisio respiratorio o ya empezó a estudiar justo en su año de servicio? Ya tenía nociones, porque yo ya te digo que tuve dos rotaciones que me marcaron mucho, que una fue el geriátrico de Naucalpan y el otro fue el mismo INCAN. Yo también fui a rotar 2 veces al INCAN y desde ahí ya empecé esa formación en rehabilitación pulmonar como rotante de séptimo y de octavo semestre. Entonces en ambos tuve la oportunidad de rotar. En VM rotábamos 6 semanas, entonces pues me eché como 3 meses en total entre una rotación y otra. Entonces ya había empezado esa formación y yo ya estaba en ese momento cursando un diplomado que me dieron la oportunidad de cursar sin tener título y cédula porque me iba a quedar en esa misma área. Un diplomado dedicado 100% a rehabilitación pulmonar. Entonces, por suerte, ya tenía bases de lo que estaba haciendo y pues llegué a profundizar y no diría perfeccionar porque yo digo que todavía hay falta mucho por aprender, pero llegué a profundizar mucho más en esa misma área. Por eso ya tenía la formación, si no, no sé cómo habría estado esta historia. Estuvo súper bien, ¿no? Su llegada al área de rehabilitación pulmonar, porque algo importante, ¿no? Tener como que esos conocimientos previos y más cuando tienes una buena cantidad de pacientes. Sí, muchísimo. O sea, te digo, la experiencia profesional esa nadie me la quita y fue muchísimo crecimiento porque justo si estábamos, pues en ese entonces solo estábamos así fijo, el jefe del área y yo. Entonces sí era pues, sacar las cosas y sacarlas bien, porque a mí no me gusta hacer las cosas ni mal ni a medias. Entonces si se va a hacer, se van a hacer las cosas bien. Y fue eso, o sea, fue crecer y aprender y en su momento fue una experiencia invaluable que no me encantaría repetir porque la pandemia fueron años muy feos para todos, creo que todos perdimos mucho, pero sí fue, pues crecí muchísimo en ese momento y se puso de moda la rehabilitación pulmonar. Yo digo que nos pusimos de moda con la pandemia porque antes nadie nos topaba. Sí, justo en ese año salieron bastantes artículos donde comentaban los beneficios de la rehabilitación pulmonar, fisioterapia respiratoria, pero todo enfocado en COVID, ¿no? Nadie había leído tanta información sobre el tema. Tú buscas la literatura de 2020, 2021 y todo sobre COVID. Y ahora comenta que estuvo en el hospital, en esta área de rehabilitación pulmonar. ¿Nos podría comentar cómo era su día en esta área? ¿Cómo está? ¿En servicio social? Sí. ¿Cuántos pacientes veía? ¿Qué tipo de tratamiento se le brindaba a los pacientes? Ok. Tenemos diferentes funciones. El servicio operaba o sigue operando de 7 a 3 aproximadamente. Entonces era llegar como 15 minutos antes de las 7 para llegar a calibrar equipos, porque también se hacían pruebas de función pulmonar en ese entonces en esa misma área, y se dividían las funciones. Podíamos tener tanto la parte de pruebas de función pulmonar, espirometría, oscilometría, caminatas, ese tipo de pruebas, ir a hospitalización o estar en consulta externa, cualquiera de las 3 o todo al mismo tiempo, ¿no? Entonces se divide el día. Lo más urgente son las pruebas porque hay que sacarlas más temprano, se necesitan para nosotros mismos y para los médicos. Y los programas de intervención siempre tenían que llevar una valoración los pacientes, tanto por oncología como neumología y por el área de rehabilitación nosotros mismos. Y ya se trabajaba con cada paciente su programa de entrenamiento, ¿no? Ya fuera la parte aeróbica o ejercicio de fuerza o únicamente entrenamiento de musculatura respiratoria. Ahí varía mucho. Lo que pasa con los pacientes oncológicos es que son extremadamente heterogéneos. Entonces, tú puedes tener 2 pacientes con cáncer de pulmón
con manifestaciones y necesidades completamente diferentes. Habrá pacientes que te toleren muy poca carga, muy bajas intensidades, incluso únicamente ejercicio ventilatorio, y habrá pacientes que los puedes trabajar en ejercicio de moderada a alta intensidad de forma segura, pero te digo, son contextos muy amplios. Entonces siempre, como el orden, sería revisar el expediente del paciente, revisar sus estudios, revisar que todo esté en orden para hacer la terapia y iniciar con el tratamiento. Y ya al final del día se veía hospitalización también, y también enfocado a rehabilitación pulmonar y subir notas. La pesadilla de todo, subir y subir y subir notas. Sí, justo ahora que comentamos el área de rehabilitación pulmonar, pues muchos están acostumbrados a ver EPOC, neumonía, asma, pero también agrega un grado de complejidad o dificultad de que esos pacientes también hayan tenido cáncer, ¿no? Es un poquito más complejo. Por eso comentaba al inicio de la transmisión de que como tal fisioterapia respiratoria para mí se me hace bastante compleja y difícil en cierto punto. Yo batallo más con ortopedia. Rodilla, por ejemplo, es mi peor enemigo. Pero sí cambia porque el contexto es muy diferente, justo, o sea, el componente oncológico por sí solo no te condiciona una necesidad pulmonar. Hay que entender ahí el contexto. Si el paciente requiere rehabilitación pulmonar por disnea por la actividad tumoral, porque tuvo una cirugía, porque tuvo toxicidad pulmonar por el medicamento que se le otorgó, si tuvo neumonitis. Hay pacientes que tienen comorbilidades, o sea, justo hay pacientes que tienen cáncer y EPOC, cáncer y neumopatía intersticial difusa, cáncer y otra cosa. O sea, es muy raro que el paciente oncológico solo tenga cáncer. Entonces ese contexto es muy importante en el entender por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Y entender desde dónde está el problema. O sea, si mi paciente tiene derrame pleural, mi contexto cambia. Si el derrame pleural es maligno o de otro tipo de origen, si es cirugía, de qué fue la cirugía. O sea, si hay como, se amplifica mucho más el contexto, y el instituto, por ejemplo, se divide por departamentos de tórax, de mama, cabeza y cuello, gine, gastro, hemato, bla, 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 bla. Entonces, cada una de esas poblaciones va a tener necesidades específicas a su tipo de neoplasia, y a eso se le suman los diferentes tipos de tratamiento. O sea, si es cirugía, si es quimio, si es inmuno, si es radio, si es hormono, si es crío, y cada una tiene sus subdivisiones, ¿no? O sea, la radioterapia puede ser en cierta dosificación, con cierta intensidad. La quimioterapia, hay tipos de quimioterapia, hay tipos de inmuno. O sea, sí es como ir interiorizando en muchas áreas diferentes, que la verdad a mí me encanta. O sea, ha sido todo un reto el ir integrando estas cosas, irlo entendiendo, el cómo funciona y cómo ingerimos en eso, pero sí ha sido pues todo un proceso. Y ahora que comenta todos esos tipos de cáncer y las alteraciones respiratorias, cardiorrespiratorias como tal, que tiene el paciente, habla sobre terapia o rehabilitación pulmonar. En este tipo de pacientes, ¿cuáles son las técnicas técnicas o formas de tratamiento 100% enfocados en cuanto a la rehabilitación respiratoria, Lee? Ok, bueno, la base de todo siempre va a ser el ejercicio terapéutico, eso es sí o sí. Como pilares de la rehabilitación pulmonar tienes ejercicio aeróbico, fortalecimiento de musculatura periférica y central, es decir, músculos respiratorios, inspiratorios y expiratorios, ya sea por válvulas de resistencia como los famosos threshold, que son que son como flautitas. Puede hacerse el fortalecimiento también de tren superior o de core. Técnicas de fisioterapia, también se tiene que manejar técnicas de higiene bronquial si el paciente lo requiere, también eso es súper importante. ¿Cuál técnica? La que no esté contraindicada y le sirva al paciente. Técnicas de posicionamiento, y eso tienen poco sustento, sin embargo se pueden llegar a utilizar en casos necesarios. Pero sí, o sea, toda parte de la valoración y de las necesidades del paciente, y a partir de eso se hace el entrenamiento. Pero sí, fisioterapia pulmonar va a abordar esta parte de higiene bronquial, uso de oxígeno suplementario, correcto patrón ventilatorio. Eso es como de cajón, ¿no? Eso a fuerzas todos lo tienen que ver, y ya el ejercicio. O sea, la solución aquí siempre va a ser ejercicio terapéutico. Sí, justo me quería enfocar en eso, Coral, porque pues siempre se enfoca más en cuanto al entrenamiento de los músculos respiratorios, ¿no? Como el 3-4, pero también algo muy importante, y la evidencia lo dice, ¿no? El entrenamiento o el ejercicio aeróbico ya puede ser entrenamiento de fuerza o entrenamiento aeróbico como tal.
de rato comentaste, ¿no? Como que debemos individualizar bien el tratamiento en cuanto a los principios, ¿no? Frecuencia, intensidad, tipo para cada paciente. Y ya hace tiempo también estaba platicando con una fisio que se enfoca en pacientes con cáncer y comentaba algo importante, ¿no? La fatiga que siempre presentan estos pacientes es un punto a considerarlo, ¿no? Pues es que la fatiga está condicionada, o sea, tanto por ambos factores. El mismo tumor en su microambiente está generando normalmente lo que se llama efecto Warburg. ¿Eso qué significa o de qué estamos hablando? Los tumores tienen la particularidad de que inician un proceso de glucólisis anaeróbica y uno de los subproductos de esa glucólisis anaeróbica es lactato en cantidades grandes. Entonces, el paciente oncológico se encuentra constantemente fatigado por una producción excesiva de lactato por el mismo tumor. Ya de ahí está condicionada la fatiga. Aparte de los mecanismos que desencadena el tumor para seguirse alimentando, para disminuir la irrigación a músculo. O sea, hay algo que se llama hallmarks del cáncer, o los sellos característicos del cáncer, que son 20 cosas que hacen que el cáncer sea cáncer. Cada uno de ellos te explica el por qué el paciente está cansado, el por qué pierde peso, o sea, es algo intrínseco de la enfermedad. Y a eso se le suma que los mismos tratamientos antineoplásicos, principalmente la quimioterapia, van a generar esta fatiga también, por los mecanismos o las vías de señalización sobre las que actúa, los mecanismos que desencadena, van a hacer que el paciente oncológico esté constantemente cansado. Uno de los problemas es que si el paciente no hace ejercicio, está cansado. Si sigue sin hacer ejercicio, se cansa más. Entonces no hace ejercicio porque está cansado. Y cada vez se mueve menos porque está cansado, pero cada vez se cansa más. Entonces es un círculo vicioso, es un uróboro, donde el paciente está cansado y no hace ejercicio, entonces porque no hace ejercicio está cansado. Por eso también ahí entra la educación y esa resiliencia de los pacientes, mis respetos para ellos, porque es hacerle entender al paciente por qué está cansado y por qué el ejercicio le puede ayudar a quitarle ese cansancio. De hecho, muchas veces yo cuando inicio un programa de intervención con un paciente y si están muy renuentes por la parte de fatiga, normalmente hacemos una apuesta. Depende también del estadio, el contexto, o sea, no es magia el ejercicio, tampoco es solo de cánsese y se le va a quitar el cansancio, no. Pero si es un paciente con el que se pueda trabajar adecuadamente, que los objetivos terapéuticos pueden ir más hacia la recuperación y demás, normalmente hacemos una apuesta. Deme el gusto de que hagamos ejercicio esta primera sesión y si se siente peor, no lo volvemos a hacer. A la fecha no me ha tocado que el paciente diga que ya no quiere. Normalmente dicen, ay, sí se me quitó. O sea, de entrada cuesta trabajo y cuesta mucho trabajo porque para el paciente es un reto todo esto que está pasando en su cuerpo, más los tratamientos, más el duelo del proceso oncológico, más el estigma que implica tener cáncer. Y ahora está loca, quiere que haga ejercicio. Entonces sí es todo un reto, pero si logramos que el paciente entienda por qué el ejercicio es bueno, por qué no es nada más cansarlo por cansarlo, la verdad es que sí cambia mucho, pero también hay que tener mucha noción de contexto oncológico. Te voy a dar un ejemplo que a lo mejor no puedo profundizar tanto, pero hay un tipo de cáncer de pulmón que se llama mesotelioma. Los mesoteliomas son tumores extremadamente agresivos con muy mal pronóstico de supervivencia, muy mal pronóstico funcional y con tratamientos muy agresivos. Son quimios en dosis altas, con muchos efectos secundarios. Ese mismo paciente de mesotelioma, yo no puedo hacerle esa apuesta, porque yo sé que cada vez se va a deteriorar más. Mis objetivos cambian. Todo mi objetivo va a ser hacia el control sintomático, hacia la calidad de vida. Entonces ahí, si yo no entiendo lo que estoy diciendo, le estoy haciendo promesas falsas a mi paciente, la verdad. Obviamente lo vamos a intentar y si vemos que mejora, pues vámonos con todo, pero es de trabajar en un contexto y en colaboración con los médicos, porque si el oncólogo te dice, tiene una excelente respuesta, pareciera que vamos entrando en remisión, puedes meterle mucho más al ejercicio, pero te están diciendo la respuesta es mala, ya va por su cuarta o quinta línea de tratamiento, sigue progresando, siguen las metástasis, tus objetivos cambian completamente. Entonces sí, para decir vamos a hacer ejercicio y cómo, cuándo, dónde y por qué, sí necesitas un contexto muy amplio, muy amplio. Sí, y justo tener esta comunicación con todo el equipo que está abordando al paciente, ¿no? Hace rato comentaste que debemos tener en cuenta sobre la capacidad funcional del paciente y comentaste, ¿no?, sobre la espirometría, la función pulmonar. También estos pacientes creo que es bastante importante evaluar la función cardiorrespiratoria. Agregan pruebas de caminata de 6 minutos, o cuáles son las pruebas que hacen en el centro Coral. Ok.
Yo actualmente estoy en el laboratorio de función pulmonar justamente. Y de entrada, o sea, si tú te pones a revisar las guías de abordaje del paciente oncológico, todos deberían tener un mínimo un electrocardiograma basal, espirometría, caminata de 6 minutos. Si puedes hacerles VO2 máximo se lo haces, pero es una prueba costosa y no contamos con ella en el instituto de momento. Y a partir de esas pruebas tú vas decidiendo qué más le puedes hacer. Puedes medir Pimax, Pmax, puedes hacer una desaturación si ves que durante la caminata está desaturando, puedes hacerles pruebas incluso más demandantes porque yo siempre les digo que el ejercicio se adapta al paciente y la prueba se adapta al paciente. Si yo tengo un adulto mayor que viene en silla de ruedas, con clara sarcopenia, con clara fragilidad, y yo le pongo a hacer un shuttle test, que es una prueba corriendo, pues no, le va a ir súper mal, va a sacar 0. A ese paciente a lo mejor le aplico una batería de SPPB que también se realiza en el instituto. Es una batería corta para sarcopenia y para fragilidad que nos permite tener un mucho mejor panorama de ese paciente. Pero si por el contrario yo tengo un paciente de 22 años, joven, que hace ejercicio o sigue haciendo ejercicio y yo lo pongo a hacer un SPPB, pues el paciente nada más me va a ver como esta loca que quiere, ¿no? O sea, que estamos jugando. Le puedo pedir mucho más demanda física porque claramente no es la prueba adecuada. Entonces, pruebas hay muchísimas, la prueba depende del paciente. Pero de entrada, sí, para control, te digo electrocardiograma, espirometría, caminata de 6 minutos, dinamometría también se realiza. Estamos en el laboratorio implementando también la medición de fuerza por velocidad y por dinamometría global con unos equipos especiales. Pimax, Pmax y DLCO, que es difusión de monóxido de carbono. Entonces, como con eso ya tenemos una noción más amplia, pero hay más pruebas. Entonces, te digo, depende del paciente, es las pruebas que se le realizan. Sí, sin duda, actualmente es 100% ejercicio, ¿no? Nada que ver con la universidad, con la formación que tuviste al inicio. No, nada, no sé. También todo, más en cuanto al control de la frecuencia cardíaca de entrenamiento, la capacidad aeróbica del paciente como tal, y pues algo importante, ¿no? Como tal, fisioterapia pulmonar, ¿no? Pues aplicas diferentes técnicas. Ahora que comentas que existe el servicio social y estás trabajando en esa área, antes de iniciar como tal, comentaste que habías hecho un diplomado y en estos años has tomado más cursos, talleres, ¿verdad? Bueno, sí. Tanto de la parte de rehabilitación pulmonar trato de tomar al menos un curso al año, normalmente más, porque sí, el tener este acercamiento con la literatura siempre es bueno, pero no siempre podemos estar leyendo todo. Entonces sí trato al menos una vez al año de tomar un diplomado, un curso de actualización para ver qué hay nuevo, que yo no estoy viendo, y en una de esas digo, está igual o sí cambió, tanto de la parte de respi como de onco, porque normalmente se manejan separadas, ¿no? Yo estoy haciendo esa integración. Entonces, formación en onco sí he tomado varios diplomados, formación en respi sí he tomado varios diplomados, me acabo de recertificar para realizar pruebas de función pulmonar hace como un mes o 2. Entonces eso también como trato de tenerlo vigente, la parte de reanimación también con el ACLS también en su momento se tuvo, ahorita no he tenido oportunidad de renovarlo porque cuesta, pero también está en planes, y me empecé a meter mucho en la parte de investigación desde el año pasado, entonces también he tomado diplomados y formaciones en la parte de metodología de la investigación, de estadística y de interpretación de esta misma parte de pruebas estadísticas. Y ahora, con tu experiencia tanto clínica y como en formación, ¿cuáles serían los cursos o diplomados que más recomendarías a un fisio que se quiera enfocar a esta área? Híjole, hoy no me gusta hacer promoción a cursos. Hay formaciones muy buenas. Hay unos chicos en Puebla que se llaman Move Forward, que creo que se han esforzado en tener docentes buenos y en tener una buena formación o conseguir ponentes buenos. Entonces creo que con ellos han hecho una excelente labor. El grupo de Focus también es mexicano y también tiene excelentes ponentes. Hay uno colombiano que es Sei Fisicol, que también es bueno, con el doctor Pereira. No hay curso perfecto, no hay diplomado perfecto, todos somos humanos, todos somos sujetos de error, de que a lo mejor no conseguimos el mejor docente. Hay muchos, ahorita Cruz Roja también, y ahí de verdad, quiero aclarar, yo soy parte de los docentes de esos cursos, no por eso significa que por eso lo recomiende. Si yo estoy en algo malo también se los voy a decir, pero también el licenciado David Huicochea está haciendo una labor enorme por mejorar la capacitación en México, él y el maestro Alfonso.
y están generando muchísimos programas de diplomados en rehabilitación en diferentes áreas, en pulmonar, en cuidados críticos, en hospitalización, etc. Tienen ahorita como 5 o 6 formaciones que son una colaboración de Cruz Roja y UNAM, y también pareciera ser que tienen un gran futuro. Entonces ahí varía mucho, porque también si, de nuevo, no es promoción a nadie, pero si los docentes cambian, muchas veces también la calidad del curso cambia, ¿no? Entonces, más bien yo les diría que si van a tomar un curso, vean quiénes son las personas que dan el curso y cuáles son sus credenciales. Porque también si tú de repente, alguna vez es el ejercicio por morbo, si tú te pones a ver lo que anuncian en un congreso o en un taller o en lo que sea de los ponentes, muchas veces es mucho humo, o sea, son cosas que no te están diciendo nada, que no tienen un valor real, que no son quienes dicen ser, que venden que tienen cierta área de profundización y resulta que no la tienen. O sea, sí, yo creo que hay que revisar más bien quiénes son las personas que están impartiendo el curso, y si ya es un curso que ya existe, yo lo que hago siempre es pedir referencias a exalumnos. O sea, si tienen redes sociales, buscar a alguien que ya lo haya tomado y preguntar. A lo mejor no contestan, pero acuérdense, preguntar no cuesta nada. Oye, ¿qué te parece el curso? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? Y también en eso nos ahorramos dinero porque es una inversión a fin de cuentas. Pero sí, revisar ponentes y revisar alumnos anteriores. Sí, es un buen tip, ¿no? Para cuando alguien tome una formación como tal, de investigar a sus profesores. Y ante todo que tengan como que esta combinación, ¿no? De la parte teórica, investigación, y la parte práctica, porque es algo importante, ¿no? De que un oficio se dedique ya 100% al área de cáncer, a respiratorio, y que de clases también complementa bastante bien. Sí, justo es complemento, porque lo que decíamos muy al principio, ¿no? O sea, el hecho de que tú sepas algo y lo puedas explicar, sí habla de un nivel de comprensión diferente, y que te lo puedan explicar de diferentes formas, porque aprenderse un speech como periquito cualquiera puede. Entonces sí, o sea, que lo entiendan y que interioricen lo que hacen. Experiencia práctica también sería deseable en cualquier escenario. O sea, si se están promocionando de un curso en rehabilitación pulmonar, pues mínimo que su PRI sea de rehabilitación pulmonar, ¿no? O sea, no fuerzas tienen que estar en una institución de prestigio, ¿no? Para ser buenos en esa área. O sea, hay gente excelente que únicamente trabajan de forma particular y tienen toda la experiencia del mundo en esa área. Pero sí, si luego ves a detalle como lo que anuncian de ciertos cursos o ponentes, no te están diciendo nada. O sea, son como experto en, pero ¿por qué? O sea, pues es bien sencillo ver cuándo egresamos de la carrera también, ¿no? O sea, si yo egresé hace 2 meses y me estoy vendiendo como experta en, pues no soy experta, o sea, no pareciera realmente. Entonces sí, eso sí es bien importante. Y justo vamos a este punto, Lick, ahora que comentas de las formaciones, de la experiencia clínica, sobre el ámbito laboral. ¿Usted está 100% trabajando en el hospital o tiene consulta privada? ¿Cómo es su modelo de trabajo? Yo estoy en las dos. Yo estoy en el hospital de 7 a 3 todos los días. Y bueno, de lunes a viernes por suerte. Y tengo la parte de docencia con diplomados y cursos y demás normalmente en fin de semana. Y tengo mi consulta privada. Yo tengo mi consultorio que se llama Oncori, que es OncoRI, que es rehabilitación integral. Es un proyecto que tiene consultas tanto presenciales, en consultorio igual aquí en zona de hospitales, como por videollamada o a domicilio, dependiendo la zona. Entonces tengo ahí como cubierta esa parte. De hecho, la entrevista es tan tarde justamente por eso. Muchas gracias por la hora. Sí, justo comentábamos eso. Y ahora que comenta que tiene como que este apartado de docencia, Gerardo comentó la importancia de tener unos docentes, de que ella le explique bien. ¿Le gusta esta área de enseñar, de implementar como tal, compartir su experiencia del área? Como habrás notado, casi no me gusta hablar de lo que hago y de lo que dizque sé, porque igual yo no considero ser particularmente brillante, pero aquí estamos haciéndole el cuento. Me encanta, me gusta muchísimo, porque sí creo que una de nuestras últimas finalidades como profesionales es la docencia, porque tiene que haber algo después de nosotros. O sea, y si tenemos alumnos tienen que ser mejores que nosotros, porque se los estás dando más digerido y más masticado todavía. Entonces, si formamos gente buena, son más pacientes bien atendidos, son más lugares con una atención adecuada. O sea, sí creo que es fundamental
en nuestra formación, en nuestra vida profesional el formar gente, sí o sí, necesariamente. Y sí, la verdad es que pues, claramente me encanta hablar, entonces me gusta mucho y creo que lo hago bien. Va. Y en cuanto al área privada, en su consultorio, nos podría comentar cómo fueron sus inicios, cómo inició su consulta, su agenda, cómo fue el desarrollo. Pasó por etapas. Yo anteriormente estaba con un grupo de terapeutas y era un proyecto con un nombre diferente. Yo ya tengo este proyecto individual desde hace 5 o 6 meses, no tiene tanto. Por suerte yo ya tenía una cartera de pacientes, una cartera de médicos de referencia que pues me siguieron. Entonces no he tenido como tanto problema. La verdad es que no he batallado mucho en esa parte de mantener una consulta privada estable, por suerte y por estos equipos multidisciplinarios que se han establecido a lo largo de los años. Pero sí, o sea, con el equipo con el que formaba parte y con el cual fui como fundadora, vamos a decir, hasta cierto punto, sí fue todo un rollo empezar con la priva. O sea, si teníamos un paciente a la semana era mucho. Y hubo un periodo en el que crecimos bastante, o se creció bastante con estas personas, y había para todos pacientes. No vamos a decir cuántos éramos, pero éramos bastantes personas. Y había pacientes para todos. Ya de un tiempo para acá yo inicio este proyecto individual y pues mi cartera de pacientes va conmigo, entonces, bien. Yo ahorita bastante bien. Sí, sin duda, ¿no? Es un proceso de tenerlo en cuenta, ¿no? Que va a ser a largo plazo, conseguir pacientes, conseguir esa referencia como tal, y más que ya es un área de enfoque, ¿no? Muy pocos fisios tienen como que esta área de expertise, más complementando entre cáncer y pulmonar. Sí, pues ha sido un poquito de todo, pero igual así como no da miedo preguntarle a los demás, pues igual acercarse con los médicos. Y yo siempre les digo que dejen que su trabajo hable por ustedes. O sea, si alguien es bueno, va a ser bueno en donde sea y sus resultados van a hablar por ellos. El conseguir ese primer paso con los médicos sí cuesta trabajo, porque la gran mayoría de nuestros pacientes van a llegar referidos por alguien más. Sobre todo en el área en la que yo estoy, no, o sea, va a ser muy raro que no me llegue referido por un médico. Entonces, si el médico ve que el trabajo es bueno, que hay comunicación, que la comunicación es bidireccional, o sea, tanto yo entiendo lo que me dice como yo sé explicarle lo que yo quiero, y se hace este equipo de trabajo donde trabajamos en una misma dirección por el bien del paciente, la verdad es que pues ganamos como esa confianza, esa intervención, vamos a decir. Pero pues si el trabajo es malo y el médico no ve resultados, pues la verdad es que también va a ser complicada esa parte. Sí, tener en cuenta esta interacción con los demás profesionales es algo importante. Y vamos cerrando la entrevista, Liv, y me gustaría abordar sobre el último punto, que son redes sociales, porque justo aquí en Instagram la conocí. ¿Cuál fue el motivo por el que inició su cuenta acá en redes sociales, Liv? ¿Cuál es el objetivo? ¿Hacia qué tipo de personas está enfocado? Empezó por la pandemia, justamente porque yo veía que compartían muchísima información errónea. O sea, simplemente eran cosas que no tenían sentido, como que los compresores de aire daban oxígeno, como que el cloro mataba al COVID y en mil ejemplos más, ¿no? Entonces yo inicié mis redes como este proyecto de combatir la desinformación. Y era dirigido al público en general. Eventualmente fue como migrando a este contenido más enfocado, entre comillas, hacia oficios, hacia profesionales sanitarios, en el sentido de que es con quien genero más rapport, más empatía por el tipo de contenido que subo. Sin embargo, busco que sea lo suficientemente digerible como para que si lo ve un paciente o un familiar, pueda encontrarse con esta información que diga como, aquí dicen esta información, y siempre invitarlos pues a cotejar la información con otras fuentes. No todo lo que decimos es cierto, también nos podemos equivocar, y pues establecer esta red con otros profesionales. El podcast sí lo empecé por eso. El podcast, te digo, tiene 2 años, próximamente también vas a estar ahí, pero a lo que voy es que el podcast nace porque yo llegué a la conclusión de que no hay forma de saberlo todo. Lo importante es conocer a las personas que saben. Entonces la idea del podcast surge de igual combatir esta desinformación. Yo digo que es chisme saludable porque buscamos desmitificar cosas, buscamos llevar información basada en ciencia al público en general de una forma como más amena, más platicada, y conocer a las personas que saben. O sea, porque mi área es respiratorio oncológico,
Y hay gente excelente como Luis Montoya, que se dedica al linfedema y que pues tengo la oportunidad de hablar con él desde su área de conocimiento. Yo no tengo que aprender de eso, tengo que tener nociones generales, pero si hay un experto, pues lo hablo con él, ¿no? O César Vargas, que también es un tipazo y que ve la parte de neuro y de geria, y también pues oírlo de voz de los expertos. Y como él, muchas personas que hemos tenido la oportunidad de invitar, Miguel Camacho, que es uno de los pioneros de la fisioterapia en UCI y hace investigaciones, tantas cosas, que mejor que él que nos hable de esa área, ¿no? O sea, yo no tengo por qué, podría leerlo, podría investigarlo, pero ¿por qué no mejor escucharlo de voz de los verdaderos expertos? O sea, de gente que sí es experta en su área, que tiene muchos años haciendo eso y haciendo las cosas bien por nuestra profesión y por nuestros pacientes. Entonces las redes tienen ese enfoque. Sí, comparto esa idea que comentó al final Lick, sobre conocer más fisioterapeutas, en especial fisioterapeutas que ya tienen un enfoque, ¿no? Y que nos comenten su experiencia. Creo que eso nutre bastante, no solo a más fisios, sino a alumnos que están buscando áreas que les gusta, que les vaya a interesar en un futuro. Y ahora que comentó de que lleva ya unos años aquí en redes sociales y que inició con el objetivo de brindar buena información, ¿no? a los pacientes y tanto a fisioterapeutas. Y antes de iniciar su proyecto ya tenía referentes, siguió de algún fisioterapeuta que ya estaba en redes sociales para ver sobre el contenido. No, yo estaba improvisando. Sí inicié improvisando. Por suerte me encontré con grandes amigos que a la fecha conservo, como Nico Sastre, por si lo conocen, el que dice que no se lava el pollo. Es médico veterinario zootecnista con maestría, creo que en microbiología, algo así. Y Nico fue como de los modelos a seguir. Dije, este tipo de contenido me gusta, me llama, es basado en ciencia, podría ser algo así. Yo no tengo ese carisma, ni ese encanto, ni ese cinismo que lo caracteriza. Pero de fisios, las primeras cuentas de fisios que yo seguí fue a Luis Montoya, a Gustavo Guerrero y a Arad Castro. Fueron como las primeritas cuentas que empecé a seguir de fisio, y ya como que empecé a ver que sí, que no. Luego encontré a César, a veces como que fui encontrando más fisios, pero de inicio no seguía fisios porque yo quería hacer como mi propia idea sin dejarme influenciar como voy a hacer lo mismo que esta persona, pues no, o sea, como tener como un concepto más original. Y lo que sí hice, porque sí soy ñoña, fue tomar un diplomado en creación de contenido y redes sociales. Eso sí lo hice. Y más en 2020, ¿no? De que surgieron muchas cuentas de fisios que publicaban un montón de contenido, porque pues todos estábamos en casa, teníamos todos encerrados, todos nada que hacer, exacto. Entonces sí, también fue una forma de socializar y conocer muchísima gente. Y ahora que comentas sobre su podcast, Corán, ¿cuántos episodios lleva ya? 44 y contando. Órale. Yo pensé que lo había iniciado apenas, porque solo vi la de Julieta y la de Jorge. Pensé que llevaba poco tiempo. No, es que, o sea, el proyecto yo lo inicié hace 2 años, pero el 2024 yo creo que es uno de los años que peor me ha tratado en la vida, y lo dejé de hacer por cuestiones personales, pues pasaron muchas cosas, ¿no? Entonces lo dejé de hacer, pero ya ahorita que pasó todo, ya puedo. A ver, también el 2024 tuvo cosas buenas, pero el inicio de año estuvo fuerte. Entonces, pues yo pasé por una situación emocional muy delicada, bla, bla, bla. Entonces lo dejé en el episodio 43, efectivamente. No, 42. El 43 fue el de Rafa Salazar, de cuidados paliativos. Y el 44 es el que salió la semana pasada, de Julieta, justamente. Y ya la idea es subirlo, si no cada semana, cada 15 días. El episodio sale en sábado y siempre comparto 1 o 2 reels con el contenido más significativo del capítulo, pero sí lo dejé de hacer más de un año. Sí, y justo ahora que como que esta formación en cuanto a la creación de contenido digital, creo que algo importante es ser constante, pero también tener en cuenta que lo que hagas, lo que publiques, lo que edites, es algo que te gusta, ¿no? Porque así lo mantienes a largo plazo. Sí, completamente. O sea, no es manda. O sea, eso de suban contenido diario para crecer, no necesariamente. Suban contenido bueno, contenido que sea auténtico, que sea fiel a ustedes, porque si no luego acaban funados de que son incongruentes con lo que dicen y con lo que hacen y no sé qué.
Pero sí, o sea, lo mejor es que sea algo que disfrutemos, porque si no se hace bien pesado, o sea, porque tú lo sabes perfectamente, el estar en redes sociales es un compromiso de estar subiendo contenido, y ahora qué hago, y las tendencias, y el algoritmo, y esto y lo otro, entonces si no lo disfrutamos, la verdad es que va a ser un dolor de cabeza terrible. Sí, vale, ya con esto terminamos los puntos que quería abordar en esta entrevista. Como le comenté, es más para conocerla un poco de su trayecto desde la universidad hasta su enfoque actual. ¿Qué le parece esta dinámica? Me gustó. O sea, muchas gracias por la invitación. Aparte, creo que no había tenido la oportunidad de agradecerte en persona, como que nos metimos a la entrevista. Muchas gracias por el espacio. A mí me encantó. Se me hace una dinámica de entrevista muy agradable. Tienes muy buena plática. Lo haces todo muy fluido. Creo que está padre. Se lo decía a Jorge también, que platicaba con él hace poquito, que está padre conocernos más allá de lo que subimos en redes, más allá del reel, más allá del meme, más allá de mírenme dando pláticas, pues somos personas con un antecedente y también la persona detrás de la cámara es importante. Entonces yo creo que es muy valioso que abras este espacio para que diferentes fisios de diferentes áreas den a conocer ese proceso, y para los que apenas lo están viviendo, pues que vean que no todo se acaba cuando salimos de la carrera y que tal vez las cosas no siempre están bien, pero pueden estar mejor, pero normalmente pueden mejorar. Entonces yo creo que es valioso tanto para los mismos fisios que ya tenemos un poco más de recorrido en este caminito, o van empezando, o ya quieren tirar la toalla, o yo creo que es un contenido muy valioso lo que estás haciendo. Entonces, pues muchas gracias a ti por el espacio. Sí, siempre lo comento al final de la transmisión, y es que tal vez en esta primera intervención fue para conocerla, y ya en un futuro podemos agendar una segunda fecha y hablar sobre un tema específico, un caso clínico, un paciente. ¿Qué le parece, Lick? Sí, yo encantada. Todas las veces que quieras y que pueda, aquí me vas a tener. Entonces ya con esto terminamos y nos despedimos. Muy bien, pues gracias a todos. Hasta luego. Bye. Hasta luego, Lick. Nos vemos.